presentamos Los hijos de la cosecha, la nueva novela de Gabriela Exiliar. ¿Cuándo te aparece la historia en la cabeza, Gabriela, que dijiste, tengo que empezar a escribirla? Bueno, esta historia, la verdad que me costó mucho trabajo escribir, porque tuve que superar un bloqueo, algo que nunca me había pasado y que me dejó muy mal, 3 años casi, y bueno, finalmente la pude concretar. La novela surgió en diciembre de 2020, buscando escenarios, como siempre que termino alguna otra historia, ando buscando escenarios donde escribir, y me quería ir para el norte, tenía ganas de hacer algo en las tierras coloradas, en la selva misionera, y me topé con la masacre de Oberá, que no conocía, algo similar con lo que ocurrió con la masacre de Napalpí, que tampoco conocía nadie. Y hablando con profesores de historia, yo les pregunto, bueno, ¿y la masacre de Oberá la conocían, la estudiaron? No, nadie, hasta ahora nadie me dijo que la hubiera conocido. Así que bueno, a mí me gusta escribir sobre esos temas ocultos en la historia, enterrados en el pasado, quién sabe por qué motivo. Y bueno, cuando conocí el hecho, también una masacre muy contemporánea, porque estamos hablando de 1936, y dije, bueno, yo tengo que escribir sobre esto. Así que empecé a buscar, como siempre, primero los libros. A mí me gusta tener los libros. Me contacté con un autor misionero que gentilmente, porque los libros son muy difíciles de conseguir. Hay mucho que es literatura local y que no llega a donde estoy yo, que estoy en Mar del Plata. Entonces, bueno, munirme de esos libros es quizás a veces la tarea más dificultosa. Pero bueno, este autor, que se llama Guillermo Castiglioni, que hizo un trabajo, una tesis sobre la masacre de Oberá, me mandó su libro, y ahí arranqué con la lectura. Después, bueno, conseguí otros libros, vi videos, y bueno, me convencí totalmente que tenía que escribir esa historia, novelarla, ¿no? Porque siempre yo escribo ficción en un contexto histórico real. Y bueno, me embalé muchísimo, escribí casi la mitad de la novela. Y bueno, después pasó el gran terror de todo escritor, que nunca me había pasado, que fue ese bloqueo tremendo post pandemia, que nada, me tuvo muy mal 3 años, pero bueno, finalmente la pude terminar este año. Bien, pero superaste algo más, ¿no? Porque también te tenía que pasar, ¿por qué no a vos? Sí. Le miremos el lado positivo, te ha elevado a otro escalón profesional, ¿no? Ya superaste esto como escritora, que se lo he escuchado a varios escritores referenciar que les ha pasado. Sí, a mí me lo dijo un colega, Leo Yola, no sé si lo conocés, es un colega del conurbano bonaerense que escribió en su momento Kryptonita, que se hizo la película, que estuvo muy buena. Y hablando con él así por WhatsApp, le comenté, me dice, mirá, dice, a la mayoría le pasa que después de 10 años de una frondosa obra, caen como en un bloqueo tremendo y no pueden escribir quién sabe por cuánto tiempo. Y claro, yo saqué la cuenta, hacía casi 10 años que venía sacando una novela por año. Y bueno, se cumplió la regla aparentemente, por suerte se terminó rápido, porque yo iba a ver si tengo que estar 10 años más sin escribir, era ya no sé qué hubiera hecho, pero bueno, fueron 3 años nada más, como dice el tango, ¿no? Fueron 3 años y pude salir y la pude terminar, y bueno, y ahora acá tenemos la novela. 3 años sin poder escribir. Sí, escribiendo, o sea, los Claro. tumbos, o sea, no es que no escribía, pero escribía feo. Empecé 2 novelas más de otros temas, escribí cuentos, pero escribía feo. Eran textos sin alma. Y yo si escribo sin alma es horrible, me leo y digo, no, esto no. No es que no escribía nada, pero era algo como vacío, ¿no? Y yo soy muy exigente con lo que escribo, porque me tiene que conmover. Si no me conmueve a mí, no va a conmover a nadie. Y no me conmovía a mí, ni a nada. Era horrible lo que escribía. Así que, bueno, pero por suerte pasó. Traté de no desesperarme, de hacer otras cosas, de escribir otras cosas, de leer otras cosas. Y bueno, pasó ese mal momento. Me voy al hecho histórico que vos novelás, la masacre de Oberá, del cual por lo menos este presentador no conoce absolutamente nada. ¿Me podés contar qué pasó en la masacre de Oberá? Bueno, resumiendo, ¿no? En 1920 aproximadamente, 1918, muchos inmigrantes del este
venían a la Argentina en busca de una mejor oportunidad, y aquí se estaban loteando terrenos y se les entregaban tierras para que trabajaran, y bueno, muchos se asentaron en la zona de Misiones y sus alrededores. Eran en su mayoría ucranianos, polacos, rusos, alemanes, había un poco de todo, ¿no? Pero bueno, mucha comunidad de la Europa del Este, que bueno, se afincaron, les dieron las tierras, empezaron a cultivar, y vino la época de lo que se llamó el oro verde, que eran los cultivos de la yerba mate, ¿no? Con todo lo que significaba la producción de la yerba y la exportación. Pero bueno, después también había mucha yerba en Brasil, entonces bueno, ahí unas cuestiones políticas impositivas, decae el precio de la yerba, bueno, empiezan un montón de cuestiones que tienen que ver con la economía a nivel local y global, que hace que los productos bajen muchísimo de precio, y bueno, estos colonos, a los que trabajaban la tierra y a los que le pagaban 2,50 pesos, que las entregaban a los intermediarios y acopiadores, bueno, empiezan a manifestar y a hacer huelgas. En su mayoría eran colonos que cosechaban yerba, pero también había de té y de tú. Y bueno, a partir de estos reclamos, de estas huelgas, de estas marchas, ocurre la masacre a manos de la policía, ¿no? Una marcha que supuestamente estaba autorizada, una marcha pacífica de familias, porque los masacrados, los asesinados fueron familias, mujeres, niños que iban en una marcha pacífica hacia la ciudad. Fueron abatidos por la policía en episodios similares a lo que yo cuento en Napalpí. Bueno, en Napalpí fue una reducción aborigen, también a manos de la policía, también eran aborígenes que estaban en huelga. Bueno, acá fueron familias que marchaban hacia la ciudad en carros, con sus banderas, con los niños que iban con los tambores cantando, y bueno, fueron masacrados a manos de la policía, perseguidos también días y días, arrasadas sus casas. Bueno, una cosa tremenda, muy violenta, que dejó un saldo importante de muertos y de desaparecidos también, ¿no? Porque gente que pereció en el bosque, un bosque en llamas también. O sea, la misma modalidad de lo que pasó en Napalpí, los disparos, el incendio de los montes, la gente prendida a fuego, muy similar la modalidad, y estamos hablando de 12 años de diferencia, porque Napalpí fue en 1924, esto fue en 1936. Chaco, cerca de Resistencia, Oberá, la misma línea, ¿no? No sé si tenés el dato, pero estimativamente, ¿cuántos muertos dejó esta masacre? No, fueron menos que en Napalpí, pero bueno, habrán sido... o sea, muertos oficiales que están contados, 4 o 5, pero muchos más que desaparecieron en el bosque, ¿no? Que quedaron enterrados, calcinados, y gente a la que persiguieron después. O sea que los números oficiales son irrisorios en relación a lo que se investigó después y al sumario policial y a todo el juzgamiento que hubo después, que en este caso sí hubo condenas, pero condenas que fueron muy leves, muy simbólicas, y que incluso al responsable, al comisario Verón, después de alguna manera se lo premió con un cargo, ¿no? Con un cargo en otro lado. O sea, todo muy, muy discutible. La masacre de Napalpí, la masacre de Oberá, 2 hechos, parte de nuestra historia. Me pregunto mientras te escucho, ¿por qué no nos enteramos de estas cosas, Gabriela? Yo el otro día le preguntaba a un profesor de historia, que es escritor también, que conocí en la Feria del Libro de Puerto Madryn, ahora hace muy poquito, que por qué se sigue estudiando. No digo que no hay que estudiar historia, hay que estudiar la historia universal, pero a veces nos vamos muy atrás en el tiempo y muy lejos en distancia. Estudiamos historia del siglo XVIII, siglo XVII a veces, y no estudiamos tanto la historia contemporánea, ¿no? Aquello que nos pasó a nosotros, siglo XX. Quizás habría que modificar los planes de estudio para que de alguna manera, aunque sea sobrevolando los temas, se mencionen estos episodios tan funestos de nuestra historia, ¿no? Conocemos muy poco de la historia argentina, conocemos siempre lo mismo, y bueno, me parece que tiene que ver con un plan de estudios que habría que modificar y ayornar. No podemos seguir estudiando cosas de 1700
y no estudiar lo que pasó en el 1900, ¿no? Obviamente, el que quiere profundizar después en una carrera de grado podrá ir a los hechos más antiguos, pero me parece que parte de la formación de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, tiene que incluir lo que es la historia argentina contemporánea y que sea un poco más abarcativa. Imagino que en esa época, imaginarás vos para un lado o para el otro también, tampoco se debe haber hablado mucho del tema, ¿no? No, como todo, porque después los sobrevivientes que estaban escondidos en los bosques y que volvían a su casa, volvían con mucho miedo, no querían aparecer por el pueblo, porque la persecución duró un tiempo, había una cuestión también que tenía que ver con el nacionalismo, una cuestión racial, entonces bueno, fue mucho más allá de la huelga y obviamente había intereses económicos y políticos por detrás de todo esto, ¿no? Como siempre ocurre. Bien, en el próximo bloque, Gabriela, nos metemos con la historia de estos dos protagonistas. ¿Me contás hasta donde se pueda contar? Porque no quiero spoilearla porque la quiero leer a la novela, ¿sí? Bueno. Señoras y señores, ya venimos, Los hijos de la cosecha, la novela de la autora marplatense Gabriela Exiliar, que viene a presentarse a la Feria del Libro en Córdoba.